¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema electromagnetismo, parte 3. Para comenzar con nuestro estudio del electromagnetismo, vamos a estudiar y entender lo que es el flujo magnético. El flujo magnético es una cantidad física del tipo escalar que indica la densidad de líneas que atraviesa la superficie. El flujo magnético lo vamos a calcular multiplicando el campo por el área de la superficie y por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que hace la recta normal a la superficie con el vector campo. La unidad de medida del flujo magnético es el Weber. Weber es la unidad de medida del flujo magnético. Ley de Faraday. Faraday estableció una ley muy interesante en la cual se muestra lo siguiente. Faraday indicó de que si el flujo magnético en una espira es variable, este flujo magnético variable produce una diferencia de potencial, un voltaje, también llamado fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, que es el voltaje, es igual a el número de espiras por la variación del flujo sobre la variación del tiempo. Esto quiere decir, una vez más, que una variación en el flujo magnético produce una fuerza electromotriz, un voltaje. Entonces vemos aquí claramente, ¿no?, de que esta persona está acercando o alejando la espira, y cuando hace ese movimiento de acercar o alejar, el flujo magnético que atraviesa la espira es variable, y ese flujo magnético variable hace de que la bombilla se encienda. ¿Por qué? Porque está produciendo una fuerza electromotriz, por ende hay una corriente eléctrica. La ley de Faraday también se puede aplicar a una barra conductora. Si tenemos una barra conductora que se mueve perpendicularmente a un campo magnético, esta barra conductora se comporta como que si fuera una fuente de voltaje. El valor, ¿no?, de la diferencia de potencial en los extremos de la barra conductora será igual al producto de la rapidez de la barra por el campo magnético y por la longitud de la barra. Esta ecuación me va a determinar el voltaje o diferencia de potencial entre los extremos de la barra. Ahora, que si esa barra se mueve sobre unos rieles que están conectados a una resistencia, esta diferencia de potencial produce una corriente eléctrica. Por ende, se encendería este foco. Ley de Lenz. Lenz manifiesta en su ley que cuando un flujo magnético es variable, aparece un flujo magnético llamado flujo inducido. Un flujo magnético variable produce un flujo magnético inducido. Ahora, ¿cómo es este flujo magnético inducido? Lenz dice que cuando el flujo magnético aumenta, el flujo inducido tiene sentido contrario, y que cuando el flujo magnético disminuye, el flujo inducido tiene el mismo sentido. Observemos aquí. Aquí tengo un imán que produce un flujo magnético que ingresa a la espira. Como el imán se está acercando, ese flujo magnético exterior a la espira, aumenta. Como aumenta, este flujo magnético que aumenta produce un flujo inducido, pero en sentido contrario, o sea, al revés, ¿no? Fíjate que el externo entra por arriba y sale por abajo. El inducido entra por abajo y sale por arriba. Caso contrario sucede cuando el flujo magnético disminuye. Fíjense acá.
Aquí tengo un imán que se está alejando de la espira. Quiere decir que el flujo externo, el flujo magnético externo, disminuye. Entonces, aparece un flujo inducido en el mismo sentido. Cuando el flujo externo disminuye, el flujo inducido tiene el mismo sentido. Fíjate que el externo entra por arriba, sale por abajo, y el inducido, que es esta línea punteada, entra por arriba y también sale por abajo. Eso sucede cuando el flujo magnético externo disminuye. Luego, una vez que ya has determinado el sentido del flujo inducido, con el inducido vas a poder determinar el sentido de la corriente eléctrica utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? Tu pulgar, tus 4 dedos bordean el conductor y la espira, y tu pulgar apunta hacia el inducido. Hacia donde va el inducido apunta tu pulgar y tus dedos te indican el sentido de la corriente eléctrica. En este caso el inducido es hacia arriba y la corriente es antihoraria. En este caso el inducido es hacia abajo, la corriente es horaria. Problema número 1. Una superficie rectangular cuya área es de 600 centímetros cuadrados es atravesada por un campo magnético de inducción 20 militesla. En la forma que se muestra en la figura, determine el flujo magnético a través de dicha superficie. Jóvenes, sabemos que el flujo magnético es el producto del campo por el área. El campo magnético es 20 militesla, 20 por 10 a la menos 3. El área es 600 centímetros cuadrados. En metro cuadrado sería 600 por 10 a la menos 4. Multiplicamos y tendríamos que el flujo magnético es de 12 por 10 a la menos 4 Weber. Tener en cuenta de que cuando el campo magnético es perpendicular con la superficie, el flujo magnético lo calculas multiplicando el campo por el área. Problema número 2. Determine el flujo magnético a través de la superficie plana de 16 metros cuadrados mostrada en la figura, si la inducción del campo magnético uniforme que atraviesa es B. La inducción magnética B forma 30 grados con la superficie. Esto quiere decir que el campo magnético forma 60 grados con la recta normal. Por lo tanto, el flujo magnético será el producto del campo por el área y por el coseno de 60 grados, donde 60 grados es el ángulo entre la recta normal y el campo. El campo magnético es 125 militesla, o sea, 125 por 10 a la menos 3. El área es 16 y el coseno de 60, 0,5. Operando obtenemos pues de que el flujo magnético es de 1 Weber. Problema número 3. Determina el flujo magnético sobre la espira inclinada debido al campo magnético uniforme. Primero calculamos el área, pero para poder calcular el área necesito este lado. Si L es 53 grados y L es 30 centímetros, entonces L es 40 centímetros y L es 50 centímetros. El área sería 100 centímetros por 50 centímetros, o sea, 5000 centímetros cuadrados. Pero 5000 centímetros cuadrados equivalen a 0,5 metros cuadrados. Una vez que he calculado el área, calculamos el flujo magnético. El flujo magnético es el producto del campo por el área por el coseno del ángulo que forma la recta normal con el campo magnético. En este caso ese ángulo es de 53 grados. Entonces sería pues el campo magnético, que es 200 tesla, el área, que es 0,5 metro cuadrado, y el coseno de 53, que es 0,6. Lo cual me da un resultado de 60 Weber. Problema número 4.
Se tiene una espira circular a través de la cual el flujo magnético varía de 180 Weber a 60 Weber en 2 segundos. ¿Cuál es el valor medio de la fuerza electromotriz inducida en la espira en ese intervalo de tiempo? La variación del flujo es el flujo final menos el flujo inicial, es decir, 60 menos 180, o sea, menos 120 Weber. Pero la fuerza electromotriz, por ley de Faraday, es igual al número de espiras por el valor absoluto de la variación del flujo sobre la variación del tiempo. Como se trata de una espira n vale 1, el valor absoluto de la variación del flujo es 120 y el tiempo es de 2 segundos. Como resultado obtenemos que la fuerza electromotriz es de 60 voltios. Problema número 5. El flujo magnético a través de una bobina de 100 espiras varía según la gráfica. Determine la fuerza electromotriz inducida desde tiempo 0 hasta tiempo 10. De la gráfica lo que podemos obtener es la variación del flujo sobre la variación del tiempo. La variación del flujo sería de 0 a 20 es 20 y de 0 a 10 es 10. Es decir, la tangente de este ángulo que le podemos llamar alfa. Lo cual me quedaría pues de que la variación del flujo entre la variación del tiempo es 2 miliweber por segundo. Luego reemplazamos. Por Faraday sabemos que la fuerza electromotriz es el número de espiras, que vale 100, por el valor absoluto de la variación del flujo entre la variación del tiempo, que sería 2 miliweber por segundo, lo cual me da un resultado de 200 milivoltios. Problema número 6. Determine la corriente eléctrica que pasa por el foco cuya resistencia es de 4 ohmios cuando la barra de 1 metro de longitud se mueve hacia la derecha a razón de 20 metros por segundo dentro de un campo magnético uniforme. Se sabe por la ley de Faraday que una barra conductora que se mueve perpendicularmente a un campo magnético produce en sus extremos una diferencia de potencial también llamada fuerza electromotriz, que puede calcularse multiplicando el campo por la rapidez y por la longitud de la barra. El campo es 0,5 Tesla, la rapidez es de 20 metros por segundo y la longitud de la barra es de 1 metro. Resolviendo esta ecuación obtenemos que la diferencia de potencial es de 10 voltios. Ya tengo la diferencia de potencial, que es 10 voltios. Luego, una vez hecho esto, tendríamos lo siguiente. Aplicamos la ley de Ohm. Como ya sé que la diferencia de potencial es 10 voltios, digo, el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esa diferencia de potencial es 10, la intensidad es lo que quiero y la resistencia es de 4 ohmios. De esta ecuación, la intensidad es de 2,5 amperios. Problema número 7. Una espira circular que tiene 50 vueltas se encuentra en un plano que hace un ángulo de 37 grados con un campo magnético uniforme B. Si el campo magnético varía linealmente con el tiempo, de acuerdo a la gráfica que se muestra, determine la fuerza electromotriz inducida en voltios entre 0,2 y 0,5 segundos, considerando que el área de la espira es de 20 centímetros cuadrados. Bueno, jóvenes, miren. Se sabe que el flujo magnético es el producto del campo por el área y por el coseno de teta. Y por la ley de Faraday se sabe que la diferencia de potencial o fuerza electromotriz es el número de espiras por el valor absoluto de la variación del flujo entre la variación del tiempo. Pero la variación del flujo lo puedo escribir como la variación del campo por el área por el coseno de teta. Le damos la forma, número de espiras, área, coseno de teta, variación del campo entre variación del tiempo. Este cociente lo podemos obtener de la gráfica.
la variación del campo entre la variación del tiempo, sin importar en qué intervalo de tiempo esté trabajando, siempre va a ser la misma. Así es que aquí sería 0,1 entre 0,2, o sea, un medio, 0,5. El coseno de teta corresponde al ángulo que forma el campo con la normal. Acá indica, ¿no? Dice, una espira circular que tiene 50 vueltas se encuentra en un plano que hace un ángulo de 37 grados con el campo magnético. Entonces, el ángulo entre el plano y el campo es 37 grados. Por lo tanto, el ángulo entre el campo y la recta normal es de 53 grados. Y el coseno de 53 es 0,6. Luego, el área es de 20 centímetros cuadrados, 20 por 10 a la menos 4, y el número de espiras es 50, lo cual me da pues este resultado. Problema número 8. Determine la potencia disipada en watts por el resistor de 2 ohmios cuando la barra conductora de 0,5 metros se desliza pegada a los rieles con una rapidez de 10 metros por segundo en el interior de un campo magnético uniforme de inducción 0,4 Tesla. Desprecie las resistencias de la barra y los rieles. La fuerza electromotriz o diferencia de potencial en los extremos de la barra, sabemos que podemos calcularlo multiplicando la rapidez de la barra, el campo magnético que es 0,4 y la longitud de la barra que es 0,5 metros. Rapidez, campo y longitud me dan un resultado de 2 voltios. Esa es la diferencia de potencial, 2 voltios. Luego hallamos la potencia. La potencia que disipa este resistor es igual a esa diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia misma, es decir, 2 al cuadrado sobre 2, por lo tanto el resultado será de 2 watts. Problema número 9. El gráfico muestra cómo varía con el tiempo el flujo magnético a través de cada espira de una bobina de 400 vueltas que se envolvieron entre sí para asegurarse de que todo estaría atravesando por el mismo flujo. Primera pregunta dice, ¿por qué la fuerza electromotriz inducida en la bobina es 0 entre 0,1 y 0,3? Entre 0,1 y 0,3 la fuerza electromotriz inducida es 0 porque el flujo permanece constante, no cambia. Luego me piden hallar la fuerza electromotriz inducida máxima en la bobina. Bueno, la fuerza electromotriz inducida máxima la podemos obtener de 0 a 0,1 segundos o de 0,3 a 0,4. Esa fuerza electromotriz inducida máxima será igual al número de espiras, que es 400, por la variación del flujo entre la variación del tiempo. De 0 a 0,1 la variación del flujo es 0,001 y la variación del tiempo es 0,1, lo cual me da como resultado 4 voltios. Problema número 10. Indique el sentido de la corriente eléctrica inducida en las espiras A y B. Vemos que en este caso el imán, que está orientado de norte a sur, ¿no?, se aleja de la espira. Si se aleja de la espira, entonces este flujo magnético disminuye. Lenz dice, si el flujo magnético disminuye, el flujo inducido tiene el mismo sentido. O sea que el flujo inducido es de arriba hacia abajo. Aplicando la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente es horaria. De acuerdo a que el pulgar apunta hacia el flujo inducido. Si el inducido apunta hacia abajo, tu pulgar apunta hacia abajo. Y tus 4 dedos bordean el conductor y haría de que la corriente sea horaria. En el segundo caso, el imán se acerca a la espira también. Bueno, en este caso se acerca a la espira. Y al acercarse a la espira, el flujo inducido, el flujo externo aumenta porque se está acercando.
Por lo tanto, Lenz dice que si el flujo externo aumenta, el inducido tiene sentido contrario. Entonces, si el flujo externo apunta hacia arriba, el inducido apunta hacia abajo. Y si el inducido apunta hacia abajo, igual aplicando la misma regla de la mano derecha, la corriente sería horaria. En ambos casos la corriente eléctrica es horaria. Problema número 11. La figura muestra una región donde actúa un campo B uniforme y 3 espiras en movimiento perpendicular al campo. ¿En cuáles de las espiras se ilustra correctamente la orientación de la fuerza electromotriz inducida? Analicemos lo siguiente. Cuando la espira ingresa al área donde hay campo, cuando ingresa, el flujo aumenta, ¿no? Porque aumenta el área. El flujo aumenta. Y si el flujo aumenta, Lenz dice que el inducido tiene sentido contrario. Entonces, el externo es entrante. El inducido tendría que ser saliente. Tu pulgar sale de la pantalla y eso haría de que la corriente sea antihoraria. Por lo tanto, en el primer caso estaría correcto, ¿no? Por eso ese está bien. Antihoraria. Si es que ingresa a esta zona, si ingresa a la zona, la corriente es antihoraria. Obviamente, si sale de esta superficie, sale del área, sucede lo contrario. En ese caso sería horario. Entonces, en B, por ejemplo, sale, ¿no? Sale. Sucede lo contrario. La corriente tendría que ser horaria entonces. Lo cual está bien, por eso es que B es correcta. Sin embargo, en C, él entra. Es como en este otro caso, ¿no? Que también entra. Igual, pues tendría que ser antihoraria como en el caso A, pero en C vemos que lo han dibujado horario, por lo tanto él es el incorrecto. Problema número 12. Se acerca un imán desde un solenoide extremo A y B, como se muestra en la figura. Si el solenoide está conectado a una resistencia R, el sentido de la corriente inducida que fluye a través de la resistencia es de C a D o de D a C. Este es el imán, polo norte, polo sur. El flujo del imán sale del polo norte. Entonces el flujo externo apunta a la izquierda. El flujo externo entra, apunta a la izquierda, entra por aquí, entra a todas estas espiras, ¿no? A la izquierda. Como el imán se acerca, entonces ese flujo externo aumenta. Lenz, ¿qué dice? Cuando el externo aumenta, el inducido tiene sentido contrario. Entonces, si el externo aumenta y apuntaba a la izquierda, el inducido apunta a la derecha. Como el inducido apunta a la derecha, entonces tu pulgar apunta a la derecha y eso haría de que la corriente sea antihoraria. En espira. Y si la corriente es antihoraria, entonces la corriente eléctrica va de C a D. De C a D.